Lo he cambiado esto un poquito para no tener yo que girarme cuando os leo, poderos leer en la tele. Voy a ver si soy capaz de hacerlo y empezamos. En el momento en que ya vea yo que soy capaz, pues del tirón empezamos. Donde lo dejamos ayer. Os voy a enseñar cómo va. Tiene marcadas sus zonitas azules, un poquito los labios, sus primeras rojeces, ¿vale? Y entonces voy a ver si lo puedo ver aquí, si lo pongo en la pantalla para poderos leer los comentarios, que no sé si desde aquí me pillará muy lejos. Ahora le bajo la voz. Si veo que me pilla muy lejos los comentarios, yo creo que no, que ahí los veo bien. Y si veo que me pillan muy lejos, pues lo que hago es que los leo a través del otro teléfono, ¿vale? Que lo tengo aquí todo preparado. También me he traído el horno aquí para tenerlo todo a mano y dejaros lo menos posible, ¿vale? A ver qué me dice ahí. Esto. Nada. Bueno, pues, me está diciendo algo raro el ordenador. Nada, ahí lo tenemos. Bueno, pues bajamos, si queréis, a la mesa de trabajo. Vamos viendo, si queréis os enseño un poquito cómo va todo. ¿Veis los puntitos blancos que os decía? ¿Vale? Tiene primeras rojeces, ahora nos faltan los pliegues, segundas rojeces y muchas cosas más. Bajo, a ver un segundito, que veamos la mesa de trabajo, cómo se ve desde ahí. Desde ahí fatal, ¿no? A ver. ¿Desde ahí se ve bien? Yo creo que sí se ve bien. ¿Hay que acercarlo o no hay que acercarlo? Yo creo que ahí se ve perfecto, ¿vale? Entonces, vamos a seguir. Tenemos la cabecita. Yo creo que sí, que lo voy a acercar un poquito. Como ayer me enseñasteis a acercarlo, era tocando así, ¿verdad? A ver. Pues no voy a saber yo. A ver. No voy a saber acercarlo. Tengo que tocar la pantalla así. Yo creo que ya está más cerca, ¿no? Y si no, pues lo subo. Yo creo que sí se ve bien. Es que como me va con un poquito de retraso, pero yo creo que sí, que aquí se ve bien y va perfecto, ¿vale? Ayer hicimos rojeces, hicimos un baño de calidez e hicimos las zonas frías. Primero las zonas frías, luego un baño de calidez y luego las rojeces. Sí que me gustaría acercar. Yo creo que lo he acercado. Voy a ver ahora, es cuando lo voy a ver yo. Si lo he acercado. No lo sé. Si se acerca, yo creo que sí. Que se ve más cerquita. Como no me decís nada. Bueno, pues nosotros seguimos, ¿os parece? Entonces, vamos a coger nuestro kit y vamos a hacerle ahora los pliegues. ¿Os parece? Vamos a hacer los pliegues. Los pliegues los vamos a hacer con thinning. Cogemos un poquito de thinning con la paleta, lo muevo porque aquí hace... No, ahora ya no hace calor. La verdad es que ahora el thinning ya está estupendo porque no hace ni gota de calor. Ponemos ahí el thinning. Ese es el thinning. Y los pliegues. Yo tengo hecho el color de pliegues, pero si os parece lo vamos a hacer, ¿vale? Para que vayamos aprendiendo a sacar colores. Voy a echarle un poquito de disolvente para que esté más fluido. Sí que me gustaría acercarlo, pero yo creo que bueno, tampoco hace falta que lo acerque. ¿Vale? Ese es nuestro thinning. Y ahora le vamos a echar un poquito de magenta. Me oigo yo de fondo, le voy a quitar la voz. Le voy a quitar la voz entera a la tele, porque me oigo de entera de fondo. Lo tengo para poder leer vuestros comentarios. Ahora cogéis y no comentéis y veréis que bien me sienta. Echamos un poquito de magenta en el thinning. Un poquito de azul.
Realmente se hace con rojo, no con magenta. Como le he echado el rojo, pues lo que le voy a echar ahora es un poquito de amarillo, porque el magenta sabemos que le ponemos el amarillo y nos lo llevamos al rojo, pero poquito, muy poquito, ¿vale? Porque puse muy poquito magenta. Yo creo que me necesita otro poquito de magenta. Eso es ir hasta que lo vais viendo. Ir dándole hasta que lo vais viendo. Necesitamos un color exacto al de las berenjenas. Cuando cogemos una berenjena, pues el mismo color es el que necesitamos. Ahí lo tengo. Ahora ya sí que me gusta. Un poquito más de magenta, que no creo que me cambie mucho. Ahí, para que sea rojito, ¿vale? Voy a ver si lo veo ahí, porque como yo voy con retraso allí, pues, pero vamos, básicamente ese color es, ¿vale? Si yo lo estoy viendo aquí en el móvil y ese me gusta. Entonces vamos a coger un pincelito. Bueno, os quería decir un secretito. Yo, mira, he encontrado estas toallitas en el día que son de cítricos, ¿vale? Y me encantan para limpiar pinceles, para todo. Porque haces así, limpias y es como llevan cítricos y la verdad es que lo dejas todo, todos los pinceles y todo fantástico, ¿vale? Voy a ver cómo pinta. Lo veo poco bajado. Le voy a echar un poquito de negro, porque el pliegue me gusta que se note un poquito más. Vamos a echarle un poquito de negro. A ver, echarle un poquito de negro y un poquito de magenta, así. Un poquito de negro. Es que el pliegue a mí me gusta que se note. Le habíamos dado unas rojeces, ¿os acordáis? A ver, eso ya me va gustando más. Y le voy a echar otro poquito de magenta. Es que está muy púrpura. Me gusta un poquito más oscuro, lo que es el Jelly Purple. ¿Vale? Entonces yo creo que con magenta, a ese violeta primero que teníamos oscuro, con magenta y negro, lo vamos subiendo hasta conseguir ese Jelly Purple. Porque está muy, muy, muy traslúcido. Echarle otro poquito de magenta. El negro tiene mucho azul, o sea que echar negro es como ir echando azul, ¿vale? Pero va oscureciendo. Ahora ya me está gustando un montonazo. Ahora ya me está gustando un montonazo. Y un poquito de negro. Es que el pliegue me gusta que se note. Yo creo que ya... Uy, otro poquito de negro y tenemos el Jelly Purple. Es que voy echando el negro con mucho cuidado porque lo que no quiero es pasarme. Ahora ya sí es un Jelly Purple. ¿Vale? Ahora ya sí que me gusta mucho. Lo suyo es que lo veáis aquí. Que yo creo que ahí lo veis muy bien. ¿Vale? Entonces, nada, los pliegues es lo más entretenido del kit. Como yo sabéis que soy de mopear, pues ¿qué es lo que pasa? Que yo cojo para hacer los pliegues, yo limpio y voy pasando. Esto ya es uno a uno. Uno a uno todos los pliegues. Y luego con el mismo pincel, digamos que limpio. Luego limpio el pincel, lo seco mucho, mucho. O sea, yo paso todos los pliegues, ¿vale? Todos. Aquí sí que no me dejo ni uno. Detrás de la orejita, si tengo que achuchar el kit lo achucho. No me importa salirme, porque yo ahora seco el pincel y lo rectifico. Le doy ahí detrás de la orejita, en el pliegue de la orejita. Como ya tiene una rojez debajo,
¿vale? Por eso este va más púrpura, porque la rojez ya la tiene hecha. Ese de la frente sabéis que no se lo voy a hacer, porque si no lo voy a dejar muy enfadado. Pero el de aquí de encima del ojo sí. Ese sí. Los ojos como si los pintáramos por dentro y por fuera, ¿vale? Que luego lo vamos a retocar. Le vamos dando también por dentro. A este de aquí. A este, aunque tiene azul, sí que le voy a dar, porque luego lo quito. Ese sí, ese está marcadito y que se siga marcando. Bajo este. La nariz. Achuchamos la nariz y lo dibujamos. Porque si trato de meter el pincel, no me va a salir bien. Achucho la nariz, siempre voy quitando el exceso y lo pinto. Finito, como si estuviera pintando unas venas. Este de aquí. Este de aquí tan profundo. Si hay que achuchar el kit, lo achuchamos, pero que no nos salgamos mucho. ¿Vale? Este de aquí. Este de aquí del cuello, como el azul estaba ahí, el azul lo va a subir bastante más y va a quedar muy bonito, ¿vale? Y también le hago unas rayitas al labio. Ya os he dicho que cuando yo termino de pintar mi bebé, el labio está pintado. Entonces le hago unas rayitas al labio. Este más moradito no me importa que lleven el callo lácteo. Ahora, ¿qué es lo que hago? Limpio el pincel entero, lo limpio entero y por donde he pasado, vuelvo a pasar. Es como mopear con el mismo pincel. ¿Por qué con el mismo pincel? Porque este pincel ya está manchado de que me he salido, hago así, por ejemplo ahí me había salido, pues lo he hecho para un lado y para otro, el que está dentro lo dejo dentro, en el que no he llegado lo estiro para llegar, en la oreja que me salió al pabellón auditivo se lo voy extendiendo, en finito, con el pincel limpito, ¿vale? Lo vais a ver mejor en las extremidades, pero bueno. Pincel limpito, el mismo. Es como pasar otra vez por el mismo sitio, pero ya vamos a ir quitando, extendiendo, o sea, que no se vea el rayajo hecho, sino extendiéndolo. Dentro de la nariz, le damos un poquito a esto de aquí. Ahí lo vais a ver mejor en este. ¿Es ahí que me he pasado un poquito? Pues con el pincel voy limpiando, ¿veis? Y donde hay más, extiendo. Ahí me he salido un poquito, con el pincel lo limpio. Y ahí extiendo. No me quiero salir de cámara. ¿Me estoy saliendo? No me salgo, ¿verdad? Es que no me decís nada. Estáis hoy de sábado. Sabadete, camisa nueva y me callo. Sábado, sabadete, camisa nueva y me callo. Vale. Pues la cabecita. Antes de hornear la repasaré otra vez, pero la tengo. Lo vais a ver más claro en los miembros, ¿vale? ¿Veis? No sé si se ve aquí. Se ve muy poquito la vena, pero se ve, es que en mi bebé las venas apenas se ven, ¿eh? Siempre se ven muy claritas. Yo creo que lo puedo poner en más resolución en la pantalla, ¿no? A ver cómo se hace esto. Yo creo que en la pantalla que yo veo en el YouTube... Ah, no, aquí en configuración, calidad... Vale, ahora se ve mucho mejor, entonces es poner... Si lo veis en la tele, es pinchar y cambiar la calidad, ¿vale? Sí, ahora se ve bastante mejor. Es que lo veía como... No, pero se ve más pixelado. No se ve mejor, se ve más pixelado.
No sé por qué. No sé por qué. Vamos a ver, calidad. Lo voy a poner en 480. Ni tanto ni tan calvo. Ahí, 480. A lo mejor ya cuando termine de grabar, que no esté en directo, se ve bastante mejor, ¿vale? Nos venimos aquí al piececito y los pliegues principales. Bueno, aquí no son los principales. Aquí son todos. Quito, veis que ahí me he pasado. Luego cuando va seco, ¿ves? Ahí limpio. Y ya lo dejo nada más que dentro. Esto es muy entretenido. Esto es taca, taca, ta, taca, taca, ta, y hasta que terminamos. Esta es la parte más entretenida del bebé. Así es que esto porque lo estoy haciendo en directo y así os veo y si habláis conmigo, pues hablo con vosotras. Pero realmente esto es muy, muy, muy entretenidito. Es darle a todo, a todo. Yo creo que se puede acercar, ¿no? Voy a intentar acercarlo. A ver, un segundito. Voy a intentar acercar la pantalla para que lo veáis mejor. Lo que pasa es que así tengo que tener cuidado y no salirme de cámara. Voy a levantar un poquito más, porque ahí me salgo, pero aquí no, porque yo trabajo más hacia mí. Vale, pues yo creo que ahí se va a ver bastante mejor. Voy limpiando y todos los pliegues. Pliegue a pliegue. Tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que viniste a mí. Ahora sí se ve, ¿verdad? Y doy gracias. Como es muy clarito que es con thinning, yo le doy hasta dentro de aquí, porque es muy difícil, muy difícil que esto me deje tierra. Estas pinturas no dejan restos de tierra, con lo cual se agradece muchísimo. Ahora con este color sí que le vamos a dar a las uñas. ¿Vale? Le damos un puntito a la uña, que luego sabéis que vamos a ir con el pincel seco. Lo dejamos ahí porque, aunque lo veáis muy exagerado, porque luego yo voy a ir con el pincel seco, ¿vale? Yo le doy aquí a todos los pliegues, porque cuando la pintura deja tierra, pues hacer todos los pliegues es un rollo, porque queda feo. Pero cuando la pintura no deja ni gota de tierra, es una gozada, bueno, una gozada. Es muy entretenido hacer todos los pliegues, pero la verdad es que para eso están, para que los hagamos. Y muchas veces con la pintura los vamos perdiendo y cuando la pintura no deja tierra, tenemos la posibilidad de poderlos hacer todos. Aquí ya no son los principales. Aquí ya son toditos, toditos, toditos. Siempre retiro exceso, que no pinte mucho el pincel. Que no pinte mucho. Y paciencia, mucha paciencia. Vamos a hacer este grande. Este grande tiene mucho rojo, entonces los profundos, como le pusimos el rojo, se van a notar muchísimo más. La verdad que está quedando preciosa. Y los puntitos blancos, si los hacéis bien, son una pasada. Para aquí y para aquí. Me abro. Los de aquí, del tobillito. Tengo aquí otro que me lo he olvidado. Voy a dejar esta pierna, voy a hacer las dos piernas, luego las limpio y luego los dos brazos y luego los limpio. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Como tengo limpia la cabeza,
Y es tan entretenido esto. Voy a asegurarme que no hay nada feo y la voy a hornear, porque como es tan entretenido, cuando acabe, yo ya tengo mi cabeza horneada. Así es que la cabeza la voy a hornear. A ver que la compruebo, que no me haya pasado en ningún sitio. No. Se puede hornear. Me he traído el horno aquí para no tenerme que estar levantando demasiado. Voy a levantar luz. Sí, muy rápida he sido yo diciendo que me he traído el horno, pero si no lo enchufo, apaga y vámonos. Me tengo que levantar de todas. Me he traído el horno, pero no lo enchufe. ¿O esto qué es? Amiga mía, no sé lo que hacer ni decir. Ya está. Ya tengo la cabecita en el horno. Vamos a bajar la luz porque si no, no veo un pimiento. A lo mejor vosotros lo veis peor cuando me pongo la luz encima de la mesa, pero es que yo tengo que ver. Yo tengo que ver. Vamos a ver. El Jelly Purper, habéis visto, es cuestión de ir probando mucho, ¿vale? Pero la verdad es que queda precioso el Jelly Purper. ¿Dónde lo pongo para que lo veáis? Ahí, ¿verdad? Es que como es tan entretenido y la luz está barata, pues voy a ir horneando las piezas según pinto unas. Ahora cuando haga los brazos, horneo las piernas, ¿vale? Porque así no voy trabajando con el kit tan calentito. Esto es lo más entretenidito, el hacer pliegues. Pero bueno, se hacen igualmente, no pasa nada. ¡Hola! ¡Estos pies! Hola, Lucía, ¿qué tal? Hola, Josefa. La de pliegues que tienen, qué bonitos. Muy sutil, ¿eh? Muy sutil. Lo estáis viendo, ¿verdad? Que es muy sutil. Es casi acariciando con el pincel, cogiendo muy poquito y casi acariciando con el pincel. Y luego esto hay que secarlo, que os voy a enseñar. Os enseño en la cabeza y ahora os enseño en las extremidades, que lo vais a ver más claro. Madre, qué de arruguitas, qué bonito, qué de cuántas. Qué de cuántas. Hemos dicho que a esto le vamos a dar también aquí a las uñitas. ¿Vale? Porque este moradito en las uñitas, luego lo seco. Ahora lo dejo ahí caer y luego lo seco. Dentro de los deditos. Abrimos para acá, abrimos para acá. Esto se lo doy a todos. Este pincel está un poquito despuntado, entonces cuando hago así me pinta 2 o 3 rayitas, o sea que me viene fenomenal para los dedos. ¿Por qué no tengo un poquito despuntado? Es que no sé si lo veis. A ver. Ahí. Porque voy pintando solo con una de las puntas y cuando se me gasta, pues me voy a la otra punta. Entonces este pincel me encanta para eso. Que ahí estoy pintando con los dos. Ahí. Pues nada, lo más entretenidito es pintar pliegues. O sea que si me vais hablando, yo voy hablando. Como previamente lo habíamos hecho la base ayer, con una especie de crisón que hicimos, ¿os acordáis? Pues entonces hoy el pliegue queda estupendo.
Luego si me llama mi hijo me tengo que ir, ¿eh? Porque tengo a mi hijo en una campera. Y entonces, como ahora anochece más pronto, si me llama mi hijo me tendría que ir. Bueno, le digo que le recojo más tarde, pero me tendría que ir. Pero vamos a ver, de momento, hasta que no llame, aquí estoy. Con todos ustedes. Con todos vosotros. Cojo este que ya está seco, ¿vale? Que es el que hice antes. Limpio el pincel y con el pincel ya limpito vuelvo a pasarle a los pliegues limpiando por donde me he salido. Vamos a ver, ahí le volvemos a dar un poquito. Por donde me he salido le voy dando un poquito. Y la uña que la dimos muy exagerada, con este que está ya sequito la limpiamos para que lo que quede sea muy poquito. Nos va a quedar ahí muy poquito en la uña, pero va a quedar. En lugar de con una esponja que me lo llevo todo, porque este pincel ya está manchado de esto, entonces de este color. Lo paso por aquí. Y si en algún lado me he pasado, lo limpio y dejo el mogollón ahí. Aquí lo extiendo. Limpiamos. Bueno, pues estos pliegues ya los tenemos hechos. Voy a limpiar. Bueno, aquí parece que está un poquito, ¿no? ¿Cómo lo veis? Ahí tengo que limpiar, ¿veis? Para que se seque un poquito y veo si tengo que limpiarlo. Ese todavía no se ha secado. Voy con una mano. Hasta que no está seco no paso a limpiar, ¿vale? Voy con una manita. Falta limpiar este está limpio. No hace falta, ¿ves? Que movamos porque con thinning no se separa la pintura. Y esto yo lo puedo guardar hecho, ¿eh? Hasta sin taparlo. Mirad, os enseño el que hicimos ayer. Está muy fresquito. También hicimos este. ¿Veis? Y lo veis que está... ¿Lo veis cómo está? Y es de ayer, porque está con thinning. Entonces, cuando está con thinning, lo podemos dejar. No hay ningún problema. Pues seguimos con los pliegues. Pliegues principales. Ahí los tenemos. Pliegues principales. Ese grandote. Otro pliegue principal. Ahí saca una foto de cómo va antes de empezar a pintar los pliegues. Ahora, si queréis, os la paso a comunidad o donde queráis, ¿vale? Es que para qué comprar tantos colores, ¿veis? Que hay el Jelly Purple más bonito que hemos hecho. Pues más bonito que el que venden, no me digáis. Bueno, más bonito ni más feo, es el Jelly Purple. Tenéis que ir empezando a trabajar solo con los primarios y dejar de comprar tantos colores y gastar el dinero en lo que es realmente necesario, en tener buenos pinceles, buenas brochas, buenos kits, ¿vale? Y tener 28.000 pinturas en el cajón que no os lleva a nada. Bueno, sabéis que Belka es totalmente compatible, lo he dicho, con Génesis, ¿vale? O sea que si quiero echar aquí un color de Génesis, pues mira, podría hacer la prueba de compatibilidad ahora mientras pintamos este después. ¿Os apetece que haga prueba de compatibilidad, por ejemplo, luego para un magenta o para un coral que vamos a hacer? Ahora me voy con la parte que tengo despuntada, tiqui, 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 y le doy ahí a los deditos y me hago como dos rayitas. Ahí las rayitas, ahí las rayitas, las rayitas.
A ver, un segundito. Ya salta el horno. Tengo que quitarla. Se menea todo cuando me salta el horno, ¿eh? Porque tengo que quitar el ese, si no, no me llega el cable. Luego lo vuelvo a enchufar. Luego lo vuelvo a enchufar. Porque luego cuando meta las piernas y los brazos. Pliegues. Dan ganas de darle un bocado a la mano. Está de verdad. No sé si ahí se aprecia, a ver si puedo subir la foto. Porque es que está de dulce, dulce, dulce. Si nos pasamos, no nos importa. Luego vamos con este pincel, ¿vale? Cogemos esta, que era la que estaba mojada, secamos el pincel y limpiamos los pliegues que hicimos. Con el mismo pincel, porque aunque lo limpiemos, sí que está manchado de Legely. Ahí me ha faltado. Y como está manchado de Legely, pues no restregamos la pintura, ¿vale? Pues este está listo. Este también está listo. Pintas a mano y voy a pintar esta. Tengo el corazón contento y lleno de alegría. Vamos, que pintar pliegues se las trae, ¿eh? Qué entretenidito es. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Acordaros siempre antes de pintar el pliegue. Hola, Rocío. Acordaros siempre antes de pintar el pliegue, ¿vale? Que la primera capa que hay que darle es pintarle la rojez. Porque luego hacemos esto que nos pasa, que con nada que le demos es pintura sobre pintura y se va a notar mucho más. Entonces los más profundos van a estar más notados y los menos profundos menos. Es que no sé cómo ponerlo para que lo veáis. La verdad es que estoy trabajando para vosotras más que para mí. Entonces no sé cómo sujetarlo. Pero creo que se ve bien, ¿verdad? Creo que sí. ¿A vosotras por qué os gustan los directos? Porque yo sería mejor de editarlo y subirlo editado, pero como os gusta tenerme aquí, no sé para qué, si luego vais de fin de semana y me dejáis solina, ¿para qué queréis los directos? Cuando subáis en los directos, me voy otra vez a los editados, ¿eh? ¿Qué os creéis que no? Lo hago rápido, ¿eh? Estás malita, Rocío, mi vida, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi Rocío? Pues cuídate, que es una época muy jorobada para ponerse mala. Luego, si queréis, os haré otro día. Cuando ya me den la caseta, os haré los directos. La cosa es que no sé si podré hacerlo entero, porque vendrá gente a preguntar. Pero con gripe, ostras, 39 de fiebre, pues caldito y a la cama, more. Caldito y a la cama. ¿Tienes tele en la cama para que me veas desde la tele? ¿En la cama?
pues quiero hacer los directos, pero claro, con la caseta, cuando venga gente, pues tendré que parar. He cambiado de mano, ¿vale? Esta que ya la hice, ahora la estoy limpiando. Con el pincel, el mismo que he usado, muy limpito, ¿vale? Es muy sutil, esto es muy sutil, pero es que si nos hacen pliegues a un bebé reborn, queda totalmente, ¿va? Como un muñeco. Y ahora ya los pintamos más o menos rápido, ¿verdad? Pero ¿os acordáis cuando empezábamos? Madre mía, yo me tiraba 2 días pintando pliegues. Luego las que estéis aquí, ya cuando empecé a usar la técnica de Isabel para los pliegues, ya los pintaba más rápidos. Y ahora la verdad es que con el thinning este es muy agradecido, porque como no deja tierra, ¿vale? Pues puedo volver a la vieja usanza de pintarlo entero, que como no deja restos de pintura, porque esta pintura no tiene tierra, con la Génesis es compatible, pero ojo, la Génesis sabe que pesa mucho el pigmento y que tiene tierra, ¿vale? Entonces con la Génesis no sé si podríais pintarlo así o tendríais que ir ya a una técnica un poquito más depurada. Pero en principio ese pliegue está limpio. No me falta limpiar de aquí dentro. Siempre, por Dios, antes de meter en el horno, ¿vale? Limpiar es que donde yo veo el pliegue, extiendo para que no se vea, por ejemplo, ahí se ha quedado más marcado, pues extiendo un poquito para que no se vea dónde empieza y dónde acaba, ¿vale? Yo tengo que despintar otra vez el kit. Creo que le he horneado con poco calor. ¿Con poco calor, Josefa, por? Madre mía, escríbeme por privado a ver qué te ha pasado a ti. Con poco calor, veis que siempre hacemos por un lado y luego por otro. Escuchar la cabeza igual, o sea, la cabeza la ponemos así y luego la tenemos que poner, yo le pongo una toalla enrollada y pongo la cabeza del revés para que también le dé la papadita. Pues si le das poco calor se te despinta todo, corazón mío. Los 130 reales, no según el termostato del horno, sino reales. Sabéis que en mi horno son casi 160, pero porque mi termostato yo si le pongo 130 estoy horneando a 110. ¿Sabes lo que pasa, Josefa? Muchas veces acostumbraros a limpiar con un pincel más que con la esponja, porque si horneáis poco y pasáis con la esponja lo lleváis todo, pero si vais pasando suavecito con el pincel es más difícil que os lo llevéis. Entonces, pues bueno, cada 2 o 3 veces, por ejemplo, ayer ya cuando terminé le di una hornada y esta mañana cuando he venido le he dado otra. Digo, para como esté, lo termino. Pero yo por eso ya cada vez limpio menos con esponja y limpio más con pincel, ¿eh? Porque con pincel lo vas como acariciando y entonces no te lo llevas. Pero con esponja, como no esté bien horneado, te lo llevas todito. Hoy la mano está preciosísima. A ver aquí, que aquí no le he puesto. ¿Ves? Le doy, me he mojado, seco el pincel, el mismo, con el mismo seco y con el mismo pincel limpio en lugar de coger una esponja. Aquí que me he salido un poquito, ¿lo veis? Mojo el pincel para que esté mojado y lo seco. Ya tiene color y entonces le voy dando ese color, lo voy extendiendo y me gusta más que con la esponja, ¿eh? Porque vamos difuminando y vamos integrando ese color. Y a mí con la esponja, las esponjas me dan un miedo. Yo las esponjas para los moteados y para todo eso. A ver. La mía, yo los pliegues me moría porque se quedaban
restos. Pues eso es la génesis, sabemos que tiene mucho resto la pintura, ¿vale? Sí se ha de vigilar que no queden restos, Rocío. Mira, también me pasó. Pues yo los restos me gusta mucho quitarlos con pincel. Es que no sé si lo apreciáis, pero yo le doy ahí. Veis que ahí se ve un poquito, ¿no? Del moradito. Limpio el pincel y ahora eso, con el mismo pincel lo limpio y entonces se integra mejor. Se integra bastante mejor. Los restos de pintura es lo peor que le queda a un kit. Un kit como tenga restos y como tenga... queda horrible. Pero eso siempre tenéis que observarlo antes de hornear. ¿Vale? Lo que pasa es que muchas veces antes de hornear hay que hacer así, mirarlo. ¿Veis? Por ejemplo, ahí tengo un resto, ¿lo veis? Pues le cojo el pincel sequito, le paso. Con el pincel seco y ya no hay resto. Y siempre antes de hornear tenéis que mirar absolutamente todos los pliegues, aunque no estéis haciendo pliegues, que a lo mejor lo que estáis haciendo son las zonas frías y si os ha ido un poquito de azul a un pliegue, ostras, quitarlo rápido porque como horneéis eso es lo peor. Yo es que voy limpiando os lo digo, con el pincel porque voy integrando el mismo color. Y a mí me gusta limpiar con pincel más que con esponja. Con esponja te lo terminas llevando muchas veces. Pues está. Entonces lo que hay que hacer es repasar antes de meter en el horno. Vamos a repasar. Vemos ahí un poquito que nos ha extendido. Pincel seco, extendemos. La uña está bien. Los sitios más conflictivos que son por detrás de los dedos, que ahí se suele quedar. Este está perfecto. Una pierna, 2 piernas, contarlo, que si no... ¿Hay de qué se me ha manchado el kit? No lo sé de qué se me ha manchado. ¿Veis? Pero como el pincel está medio mojado y es como acariciarlo. A mí me gusta más pincel que esponja. Pero sin dudarlo nada. La esponja para los moteados, para retirar excesos, para ir secando. Pero para pintar, se pinta con pincel, no se pinta con esponja. Ahora estoy quitando, viendo si me hay algún resto antes de hornear. Una vez horneado ya no tenemos nada que hacer. Y nos pasa que lo miráis y dices, está perfecto. Y cuando lo metéis en el horno dices, ¡ay! Ahí hay uno. Igual, cuando ya está horneado te sale un resto y dices, ¿y de dónde ha salido? Si he mirado el kit por delante y por detrás, por el derecho y por el revés. Perfecto. Pues vamos a hornearlo y vamos a ver cómo nos ha quedado nuestra cabecita. Que paso la hice antes. Qué bonita estás. Qué bonita estás. Ahora me toca con las palmas para arriba. Palma para arriba. Palma para arriba. El pie para arriba. Y el otro pie para arriba. Más los pliegues. Esperar. Esperar que haya ahí un resto. Es muy bueno cambiar de luz. Me voy a dar la vuelta para el horno porque cuando cambias de luz ves si hay algún restito o no. No, aquí ya no hay restos. Esto está estupendo. Este para arriba y este para arriba. Vale, pues le ponemos los 8 minutos
y sus 130 grados. Y vamos a ver la cabecita, cómo la tenemos. Muy bien. Muy prematuro, muy prematuro. Vamos a hacer otro rubor, ¿vale? Este rubor lo voy a hacer con color coral. Coral, coral, coral. Así os enseño a sacar el color coral, que es, fijaros, es el vídeo que más vais a internet para buscar el color, ¿vale? El coral es el que más buscáis. No sé si dejarla aquí para que la vayáis viendo. Es que se me baja. ¿Qué le pongo detrás? Así. Mientras que hago el color coral para que la vayáis viendo. ¿Dónde la apoyo? Ahí. Ya sé dónde dejarla. A ver, con este así. Ay, así, para que la vayáis viendo lo bonita que está. Está de dulce, ¿vale? Vamos a hacer el coral, ya os digo, el coral es uno de los que más habéis entrado en YouTube para ver cómo se hace. Con lo cual, vamos a hacer un coral. Eso quiere decir que es el que más queréis ver. El coral es un naranja, ¿vale? Es un naranja con blanco. Lo podéis hacer con rojo y amarillo, o lo podéis hacer con magenta. ¿Dónde está mi magenta? Con magenta y amarillo. Yo prefiero hacerlo con magenta y amarillo. A ver, lo tengo aquí. ¿Se puede hacer con rojo y amarillo? ¿No lo veis ahí? No, es que se ha movido esto. Espera. Ahora veis esto. No. Ostras, aquí. Vale, pero no veis a Bianca. Vale, así ya lo veis todo. El coral lo podéis hacer con rojo y amarillo. Tenemos que conseguir un naranja, ¿eh? Lo podéis hacer con rojo y amarillo o con magenta y amarillo. Yo lo voy a hacer con el magenta, con el rojo. Si lo hacemos con el magenta hay que echarle más amarillo, porque el magenta con un poquito de amarillo hacemos rojo, y para hacer el naranja hay que volver a echar el amarillo. Entonces por eso lo quería hacer con el magenta, para que veáis cómo se comporta, ¿vale? ¿Visteis lo que os dije de mis toallitas del día? Que son de cítricos. Es que son fabulosas. Son de cítricos y son fabulosas. Mirad, ya está prácticamente limpio. Es que esto tiene azul, entonces no quiero que tenga azul. No quiero que tenga azul. Así que voy a coger otro. A ver cómo está este. Para que no tenga nada de azul, porque el coral no lleva nada de azul. Vale, pues este. Echamos el disolvente, porque vamos a hacer un rubor. Luego le podemos echar un poquito, si queremos, voy a quitar a este. Si yo me echo más para acá, más para acá, puedo tenerla a ella ahí, vale. Porque lo veis mejor con el disolvente, lo veis bastante mejor que con el... Este es muy gordo. Lo veis mejor con el disolvente que con el... thinning, ¿vale? Entonces, por eso lo voy a hacer con disolvente. Pero a mí esto me gusta hacerlo con thinning. Echamos magenta. Ay, magenta. Bueno, lo voy a dejar con el disolvente, porque luego lo puedo usar el coral para darle un baño. Echamos el magenta. Es un magenta preciosísimo, ¿eh? A ver. Bueno, no es que sea un magenta precioso, es que es el magenta de la cuarticomía. Es magenta, sin más.
sin más historia que magenta. Bien disuelto, que no nos queden restitos, ¿vale? Y ahora vamos con el amarillo. Vamos a ir poquito a poquito. ¡Ah! Poquito a poquito, muchito, muchito. Vamos, vamos, vamos. Aparcado. Le vamos añadiendo el amarillo. ¿Veis? Eso ya es coral. ¿Veis? Ese color ya es, ahí no se ve, tiene que ser más atrás. Ahí sí lo veis, ¿verdad? Eso es un color coral. Voy a hacer más cantidad porque está poco cargado de pigmento. Entonces, vamos a ver. Yo me he pasado en amarillo, ¿vale? Imaginaros que me he pasado en amarillo. Estoy poniendo el amarillo y digo, ¡hala! Me pasé. Me pasé. Y me ha quedado un melocotón. Como lo quiero hacer más cargado de pintura, vamos a hacer los casos de los que yo me voy pasando. Si yo a este le echara negro, ya tendría algo muy parecido al Burumber, ¿vale? Pero bueno, me he pasado más en el amarillo, porque como estoy zumbada y el amarillo se me sale, pues me he cogido y me he pasado en el amarillo. Digo, ¡hala, la que he liado! Me he pasado en el amarillo. Entonces, ¿qué tengo? Un amarillo huevo, ¿vale? Voy a llevármelo al coral. Pues el magenta, del tirón, el magenta. Y aquí sí que voy a hacer magenta, voy a hacer el magenta, porque si echara rojo, me pasamos en el amarillo. El rojo es magenta con amarillo, ¿vale? Como me pasa mucho en el amarillo, vamos a ir subiéndole con magenta, hasta que yo tenga mi coral. Es que como la quiero espesita, ¿veis? Ya he pasado del amarillo huevo y me falta un poquito más de magenta y ya vuelvo a mi coral. Si lo quisiera clarito, si quisiera rosa vintage, el rosa, sí, un rosa vintage, sería este con blanco, ¿vale? Necesito un poquito más de magenta. Porque me pasé mucho en el amarillo, pues un poquito más de magenta. ¡Joder! Este es el color coral, coral, coral. Vamos, es que parece que me voy a hacer unos pendientes de coral. Este es el coral, coral, coral. Mirad qué bonito. ¿Ahí no se ve? Sí, ahí se ve perfecto. ¿Vale? Ese ya es el coral. Entonces, con ese voy a hacer más rubores. Voy a ver si está muy subido. Es que lo quería hacer con thinning, por eso lo he hecho más cargado de pintura, porque lo quiero hacer con thinning. Sí sé dónde deja mi thinning. Aquí. Porque a mí los rubores me gustan con thinning, ¿vale? Porque con thinning queda más translúcido, no queda tan la pintura tan. Un poquito más de thinning. Ahí lo tengo ya. Es el mismo color, pero más translúcido. No cambiamos nada el color, pero es más velado, ¿vale? Voy a cambiar este papel porque no quiero manchar a Bianca. No la quiero manchar. Vale, pues volvemos a lo mismo. Mi esponjita. Sabéis que a mí me gusta darlos con mi esponjita. Esta misma.
Como un cuadradito pequeñito, ¿eh? Un cuadradito chiquitito. Y así, con esto luego tengo para otro. A mí los rubores me encanta darlos con esta. Suelto el exceso y empezamos. Este, como tiene amarillo, ya me meto aquí en la cachetina esta, ¿vale? Lo otro lo hicimos por debajo. Este, como tiene amarillito, ahí. Le puedo poner por aquí. Le puedo poner, pues donde más rabia os dé. Y luego en sitios sueltos. Pegarle en sitios sueltos. Donde rabia os dé, pero pegarle en sitios sueltos. ¿Vale? Ahora, cogemos la brocha de mopear. ¿Dónde está mi rosa? No tengo mi rosa. Bueno, pues esta será por brochas de mopear. Aquí quitamos esto de aquí. Ya han pasado los 8 minutos, ¿esto sigue? No, es que está a punto ya de salir. A ver, ¿cómo va? Perfecto. Damos, damos, damos y mopeamos. No lo quito nada con la esponja. El tirón a mopear. Y la tenemos. Ahora voy a dar un poquito. A ver, que voy a quitar el horno. Muy bien va. Vamos a ver, seguimos bajando. Mi luz, que si no me bajo mi luz yo no soy nadie. Y no sé qué he hecho con mi rosa. A mí me gusta la rosa para mopear. Pero bueno, si no la tengo, pues mopearé con esta. Yo mopeo con lo que me den. Ahora lo vamos a mirar un poquito, a ver qué nos pide. Hemos dicho que yo cada vez que hago rojos, aprovecho y le doy a su labio. El labio ya es que casi lo tenemos pintado, ¿verdad? Yo le pongo rayitas. Nada más que rayitas. Voy a darle un poquito aquí al lóbulo de la oreja. Un poquito al lóbulo de la oreja. Y es que no le voy a dar a nada más. Es que no le voy a dar a nada más, es que esto ya está. Arisa, ¿te gusta? Sí, hay que vigilar que no queden restos. Es muy bonito, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho, lo tenía ahí pendiente para hacerlo. Y tengo que coger otro, porque tengo que hacer el de Isabel, que todavía no lo tengo hecho. Isabel me va a pegar. Bueno, sabéis que esta semana ya me llegan los Real Board, ¿verdad? Ya los voy a tener en la tienda también. Aquí un poquito detrás de la oreja. Esto ya es ir mirando el kit y ver dónde te pide que le des un poquito de rojez. Bueno, como es muy prematuro y este color no es demasiado oscuro, se puede echar también en los ojos. Y ya, si es que este ya está terminado. Si es que lo creo, este yo creo que ya está prácticamente. Tengo que ponerle los ojitos para verlo, pero yo lo creo que lo tengo ya prácticamente hecho. Me faltarían unos puntitos de luz y pare usted de contar.
Vale, ahora vamos a poner un poquito de flesh. Lo teníamos hecho, pero como es tan poquito lo que voy a usar, ¿vale? Como es tan poquito lo que voy a usar, un poquito de flesh con un poquito de thinning, muy poquito. Nada, ese poquitín. Anda, yo he cogido uno de degradado, seré tontorrona. Un poquito más de thinning. Un poquito más de thinning, que tengo poquito. He cogido un pincel de degradado, pero bueno. Tenía un poquito de marrón el pincel. Vamos a ver. Es que esto ya es ir mirando y mirando y mirando. ¿Vale? Y aquí le vamos a dar ahí, al callo lácteo. Al callo lácteo. Y lo mopeamos con una que tenga de mopear más pequeñita. Ahí, al callo lácteo. Le voy a dar también un poquito. Le voy a dar un poquito. ¿Dónde? Aquí encima de la ceja. Un poquito. Así, nada. Muy poquito. Ahí, muy poquito, ¿vale? No me quiero salir de cámara. Y un poquito en la oreja. Y ya está. En la parte que sobresale. Aquí en la oreja. En la parte que sobresale más. Voy a esperar que se seque porque con los flesh ya sabemos. Ay, mira, con el coral le voy a dar un poquito aquí. Ahí. Vale, y voy a poner un poquito de coral aquí, con un poquito de flesh. Y le voy a pegar aquí así, un poquito así en la puntita de la nariz. Para dársela más clarita. Para que le quede ahí un poquito más clarita. ¿Vale? Es que pintar para allá qué difícil es. Que a mí me gusta pintar así viéndolo yo. Viéndolo yo. A mí me gusta pintarlo viéndolo yo, pero claro. Si estáis vosotras ahí. Vamos a darle a los labios. Pues yo creo que esta ya está casi. Aquí es que no se ve mucho, pero yo la estoy viendo y que poco le falta ya de... o nada. Que poco o nada. Voy a ponerle ojos. Lo de la toallita esta del día es una maravilla, porque qué bien quita la pintura. Y ves que voy manchada de amarillo y de todo. Pues es que yo ya poco más te voy a poner a ti, ¿eh? Te voy a seguir viendo a ver qué te pongo, pero ya es que poco. Ponerle un poquito más de coral en los cachetillos. Es que el coral me gusta porque en los prematuros, porque como lleva mucho amarillo, y es lo que os decía, que no es echarle solo el amarillo, porque le echas solo el amarillo y pones el bebé amarillo. Pero colores que lleven mucho amarillo, pues, porque como mi hijo tenía tantísima bilirrubina, tantísima, pues para mí un bebé prematuro
Es un bebé que tira amarillo. Para mí, ¿eh? Para mí particularmente, pero claro. A ver si se ve ahí. Pero yo creo que ya está. Yo creo que a este ya nada más. Nada más. Si acaso voy a ponerle un par de capilares más con esta esponjita. El labio está precioso. El labio es que ya no le voy a hacer nada. Voy a coger con esta esponjita que os he dicho y el que hicimos el crisón, ¿vale? Para ponerle capilares donde caigan. Donde caigan. Nada, como un tampón, ¿vale? Hacemos así, pum, pum, y donde caigan. Esos ahí que han quedado más marcaditos. Y le damos con la esponja o con la mopa. Y yo no sé si darle otro poquito más al labio del crisón. Es que el labio está ya. Sí que este labio ya está pintado. Ese labio ya está pintadito del todo. Ya habéis visto que yo no me he puesto a pintar un labio. Terminamos de pintar y el labio está pintado. Que me gusta mucho una brocha que es muy plana. Que la tengo ya de darle ahí. La tengo ya destrozadita. Y yo no te voy a hacer nada más, Bianca, porque tú ya estás preciosísima. Tú ya estás preciosísima. Luego voy a ver si te tengo que... A ver, yo voy tirando amarillo. Que luego veo que está muy amarillo, le doy un guas morado, ¿vale? Que posiblemente se lo dé porque en los prematuros yo sé que tiendo a irme a los amarillos. Pues luego le doy un guas morado, que creo que va a ser lo que le va a faltar. Y finito. Integramos todo. Y para el horno. Y saco los brazos y las piernas. En el horno la voy a poner este viaje cabeza abajo, ¿vale? La voy a poner 2 veces, cabeza abajo y cabeza arriba. Le lío una toallita, ahora lo enseño. A ver, cuando la pongo cabeza abajo, lo hago así. Mirad. Que no me manche nada. A ver que no manche. Cojo una toalla, la pongo así y la pongo cabeza abajo, ¿vale? La cabeza aquí. Y lo pongo así en el horno. ¿Por qué hacemos eso? Porque tendemos a poner siempre la cabeza puesta así apoyada y entonces, claro, la cocorota recibe mucho calor, pero debajo, en la barbilla y todo eso, no, y por ahí se nos puede ir viendo la pintura. Esto está que arde, o sea que esto no puedo hacer nada, ¿vale? Voy a ir preparando el guas morado, que le voy a dar porque lo que os digo, que el kit va muy... va amarillito. Y guas morado... guas morado, sí, guas morado. Un guas morado, ¿dónde tengo yo para hacer más? Ya no me quedan cuencos. Los tengo todos gastados. Los tengo toditos gastados. Vamos a ver uno que ya no vaya a usar. Bueno, ¿os acordáis del Jelly Purper? No, porque lleva negro. Es que voy a hacer el morado, lo voy a hacer más puro.
más puro. Este cuenco le limpio. Ya no sé ni cuál limpiar. De verdad, comprarlas que son fabulosas, ¿vale? Y ponerlo de un lado y luego del otro también vale. La cara la puedes chafar, yo prefiero poner la boca abajo, ¿vale? De verdad que comprarlas, las limpiadoras de cítricos del día, porque es que no sabéis qué maravilla es, ¿eh? Son una maravilla para limpiar cuencos, para limpiar manos, para todo. Y vamos a hacer un morado, ¿vale? Seguimos haciendo colores. Vamos a hacer un púrpura. Sabéis que yo limpio los pinceles con thinning, ¿eh? Yo mojo el pincel en thinning y le doy, y ya con disolvente, que ya me ha tirado lo más gordo. Y entonces ya cuando le doy con disolvente, ya me tira muy poquito color. ¿Veis? O lo limpio con mis toallitas de cítricos, que también es otra. Vale, pues ponemos el disolvente. Es un wash, o sea que muy, muy, muy líquido, ¿vale? Disolvente, el azul, a poquito, pero algo. Keka, no te pases, que no haces nada. Un poquito más de azul. Ahí lo tengo. Y un poquito de magenta. Magenta o rojo, el que queráis. Con el rojo os va a quedar distinto, ¿eh? El magenta ya lleva azul, el rojo lleva amarillo. Como el rojo es magenta con amarillo, yo prefiero con el magenta. Creo que coge demasiado, a ver. Casi lo tengo. Casi lo tengo. Ahora. Ese es mi púrpura. ¿Lo veis? Ese es mi púrpura. Voy a hacer un wash a todo el kit con el púrpura. Entonces este le dejo. También voy a hacer un wash con el... Vamos a hacer un wash con el púrpura. Y vamos a hacer un wash de calidez. ¿Vale? Voy a hacer dos wash. El púrpura y uno de calidez. Le hago un moteado. Mira, le voy a hacer un moteado. No, le voy a dar el wash. Si es que ya moteado tiene muchos. Tiene el blanco, tiene el morado, tiene el rojo. Bueno, y ahora vamos a hacer un crisón. O algo parecido al crisón, ¿vale? Porque luego yo al final le pego un crisón a todo el kit para oscurecerlo. ¿Vale? Disolvente, también guas, ¿eh? Disolvente, negro. Y negro, negro, negro. El rojo lo tengo aquí y el negro lo tengo aquí. Y me sigo manchando de amarillo, no sé por qué. Debe haber por ahí un pegote de amarillo, que me mancho de amarillo cada 2 por 3. Vale, esta vez lo manchaba amarillo. El rojo y el negro. Vamos a hacer una especie de crisón, ¿vale? Le doy en la pared y lo voy subiendo. Ahí. Y no lo voy a llevar a marrón, porque los marrones llevan amarillos. Y hemos dicho que yo ya le estoy poniendo amarillo de más. Vamos a hacer el rojo sangre. Que es el crimson. Un poquito de negro, cuidado con los negros, ¿eh? Cuidadito con los negros. Ahí lo tengo. Ese ya es mi crimson.
¿Lo veis? Entonces le voy a dar. ¿Os acordáis que aquí lo hicimos con thinning? Y este es para un wash, ¿vale? Entonces, estos dos wash los voy a guardar, que es este y este. Y ahora me voy a poner a dar, que es dos wash que le voy a dar. Primero le voy a dar el morado y luego ya lo subo con el crimson. Este me gusta más. Este me gusta más porque este se lo doy del final. Este se lo doy del final. Tengo que hacer un poquito más. Un poco más subido. Rojo. Y negro. Voy a hacer un poquito más subido de pintura este. Porque este ya se queda para el final por todo. Y el negro. Ahí lo tenemos. Estos son los wash finales que le voy a dar. Y ahora voy a coger y le voy a dar a este varias cositas. Primero, esto lo queremos más rojo, ¿verdad? Los pies los queremos más rojos. Teníamos aquí nuestro crimson. Taca, taca, taca. Sabemos que le cuesta trabajo coger. Entonces los pies. Vamos a darle ahí. A 1. A 2. Los pies le cuesta la vida coger. La zona azul sí se ve. Ah, me estoy saliendo de cámara. Avisadme. Ponerlo de luego. O sea, media cara. Vale, pues lo que te decía, cariño, que la media cara lo puedes chafar de una orejita. Yo prefiero ponerlo boca abajo. Porque lo protejo con la toallita y lo pongo boca abajo. A los deditos. Ahora lo retiramos todo el exceso, ¿eh? Pero vamos a seguir. A los deditos. La mano y a la otra mano. El crimson que teníamos hecho con el thinning. ¿Vale? Y aquí a la mano, ahí. Luego eso lo moparemos y lo retiraremos. Vamos con nuestro coral. Ahí. Ahí. La espinilla. Esto de aquí de la espinilla lo hicimos azul. La espinilla. Aquí delante. Y poco más. Igual. Esta pierna voy a poner aquí papel limpio. Vale. Aquí que es la rozadura del pañal. Ahí. Retira. Ahí. Y la espinilla. Ahí y la espinilla. Un poquito si queremos el empeine. Es que este ya está. Es que ya estoy poniéndole cosas por ponerle, ¿eh? Porque esto está ya, vamos. Esto está ya. Luego ya haremos lo de la mano. Así. Voy a darle aquí alrededor de la muñequita y ahí. Y un poquito por aquí. 3 puntitos. Es como el color betaline, ¿verdad? Lo mismo. Ahí. ¿El que ves azul, Rocío?
¿El bebé? Pues yo te juro que yo lo veo aquí amarillo, ¿eh? A mí me tira mucho amarillo aquí. Le he dado aquí, aquí un poquito. Y esta le da también a la muñeca. Voy a abrirlo. ¿Que lo ves azul? Que no lo veo azul. Yo lo veo más amarillo, ¿eh? A ver. Abro. Sobre todo la cara está más amarilla. Pues yo lo veo muy amarillito, cariño mío. Te lo juro que no lo veo azul, ¿eh? Ah, vale. Vale, ¿lo ves amarillo? Vale, lo ves azul, vale. Sí, es que os he dicho que este rojo lleva mucho amarillo y este va muy... Claro, es que en la cara yo lo veo el amarillo en la cara porque en la cara ya le he dado este. En las piernas todavía no, espérate que se lo dé, que ahora verás cuando yo extienda esto. Bueno, vamos a esto de aquí, que es lo rojito, que siga cogiendo rojito. Ahora me vas a decir si lo ves. Cuando yo extiendo esto, porque como yo no extiendo con... Yo no extiendo con esponjas, sino que yo mopeo, pues me lo llevo a todo. Y entonces yo te digo, yo la cara la veía amarilla. Entonces no sé si ahora lo vais viendo que ya se ve un poquito amarillo, ¿vale? Y ahora vamos a ver los deditos. Que estén rojitos. Es que los deditos tienen que estar rojos. La Virgen sí le cuesta, ¿eh? Dejamos ahí. Pero ya casi lo tiene, ¿eh? Ya casi está rojo. 2, 3 veces, 5 veces, lo que haga falta hasta que lo tengamos rojo. Cogemos la otra, lo mismo. Eso se mopea. Entonces no sé si lo veis. ¿Ven la imagen borrosa? Luego ya, yo creo que después ya cuando se edite, como se está en directo, puede ser tu wifi, ¿eh? Porque yo el mío lo estoy viendo en la tele y lo veo fantástico. Entonces yo supongo que luego ya cuando esté editado se verá mejor. Vamos a ver. Este pie ya sí que está rojito, rojito, rojito. Y su zona azul y todo dada. ¿Vale? Ese pie está ya estupendo. El pie está muy bonito. Nos vamos con una manita. Aquí arriba. Aquí alrededor de la muñequita. Y dentro de la... Y la otra. ¡Epa! Y esta luz que me pongo es muy, muy blanca, porque es que si no, no me aclaro, ¿eh? Como no me pongo esta luz tan blanca, el primer día voy a ser aquí de un color y luego resulta que es de otro. Mira, a ver si lo veis. Es que, mira el pliegue, qué bonito ha quedado, por Dios. Los pliegues han quedado espectaculares. Y ahora vamos a ver los piececitos, que este pie le costaba coger. Lo voy a extender con esta. Es que le cuesta la vida, ¿eh? Coger azul, o sea, coger el rojo. Pero este ya está rojo, rojo, rojo.
Y a mí los pies me gustan tan rojitos de los bebés, me gustan los pies. Y si ya sí está rojito, pues no sé si ponerle también por la rodillita así un poquito de naranjita. Sí, le gana mucho. A ver, que lo veo ahí en la pantalla, porque lo veo en la pantalla y le he visto una mancha que yo no se la veo delante, ¿no? Pues pie terminado. No, sí. Me faltaría la uña. La uña. Teníamos por aquí que habíamos puesto una cucharitina este poquito. ¿Nos acordamos? Entonces a este poquito vamos a echarle un poquito de azul, muy poquito, y ya está. Lo que hicimos para el callo lácteo. Vamos a echarle ese poquitito de azul. Vale, y vamos a ver las uñas. A ver si se puede ver. No, ese es gordo. Ese es gordo. Mira, las uñas yo las voy a hacer con el alfiler. Esperad un segundito, que es con lo que mejor me apaño. Las uñas las voy a hacer con mi alfiler. ¿Me salgo de plano? Vale. A ver. Que limpio. Y eso es lo que más me costó hacer fino. ¿El qué te costó hacer fino? Vale. Bueno, pues a ver si lo veis. Lo apoyo, solamente lo apoyo. Solamente voy apoyando el alfiler. A ver si se ve. Es que no sé si se ve. ¿Lo veis ahí? Solamente apoyar el alfiler. Lo que estoy es a esto, que no lo veíais, el flex que hice. Claro, es que me lo puse allí. Vale, vale, vale. Ahora ya te entendí, Rocío. Eso lo doy después. Ahora cuando salga la cabeza lo doy. Pero esto no, esto lo tengo que hornear primero. Con el alfiler es ir apoyando el alfiler. Y ya está, porque es que si no, es terrorífico. Y ahora con uno lo que hago es limpiar el resto, lo que me ha salido. Con uno limpio, lo que hago es limpiar por donde me he salido. Ya está. Esto está terminado. A ver, te sales de plano el púrpura, el color púrpura. Eso es lo que me costó hacer finito. Me estoy perdiendo la uña. Lo que hace es el baño que vas a ver, que calé bien, joder. A ver, el baño que vas a dar, pues ese color que has hecho. He hecho este y he hecho este. Esos dos. Entonces, los quito porque es que si no, el bebé me lo saco de plano. Es que si te los pongo en el plano estoy para pintar.
Sí, el púrpura se ve azul. No, pues no es azul. Espérate que lo meneo. Vamos, te garantizo. Te garantizo que es púrpura. A ver con cuál lo meneo. No quiero mancharlo con uno que no sea este. Que se ve azul. A ver, ¿y si pinto? ¿De qué color lo ves? En lo que he pintado aquí. Ah, que el bebé no lo ves. Lo que ves azul es el púrpura que he hecho, no el bebé. Vale, ya me voy enterando. Joder. Vale. No, pues es púrpura, cariño. Es púrpura, te lo juro. No sé si lo ves aquí. Mira. A ver si lo ves ahí. Que he pintado. Espérate que pinto uno porque te juro que es púrpura, ¿eh? Sí, es verdad, lo estoy viendo yo en el ordenador y se ve azul. Pero no es azul. Ahora a ver si saco una foto y os la enseño. Es que no es azul. Mirad, azul es esto. Y esto es púrpura. Entonces, que lo ves como un azul añil, ¿no? Pues no, es púrpura, mira. A ver si lo veis ahí bien púrpura. Lila, sí, lila. A ver, estoy diciendo que no es el bebé, que es el color que ha hecho para el guar. Pero ella no se entera. Vale, que no se ve azul el bebé. Que lo que se ve azul es el color púrpura que he hecho, ¿no? Vale, pues ya me he enterado. Ya me he enterado. ¿Qué estaba yo haciendo aquí? Las uñas. Ya me he enterado, Rocío. Me das caña, ¿eh? Me das caña. Vamos a hacer la uñita. Me das caña, Rocío. A mí que me gusta que me des caña. Es que he echado demasiado poquito. Vale, ya lo tengo. Ese está terminado. Ese está terminado. A ver los bracitos. Mira, solo me faltaba llamar. Mira, solo me faltaba llamarla. No me llame, abuelita. Que no, que ya te he oído, ya me he enterado de lo que me querías decir. Ahora ya me he enterado. Es que soy mocazurra, pero tú sabes que al final yo me entero de todo. Aquí en los deditos, no te pases. Esta parte de aquí me gusta también rojita. Estos dedos ya casi están rojos, ¿eh? La Virgen sí les ha costado coger el rojo. Pero ya están rojitos, casi. Bueno, esas dos piernas las tengo. Y los brazos casi, casi. Aquí me sale el plano. Así, 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 hasta que lo tengamos hecho. ¿Veis? Poquito a poco. Y ahora ya, esto ya está. Ya esta mano ya sí está rojita, rojita y mona. Uñas. Vamos aquí con las uñas. Uñas con mi alfiler. Y es solamente, mirar, lo que hago con el alfiler es esto.
Pinto en el alfiler, hago así, lo apoyo y levanto. Y ya tengo hecho una rayita. Es lo único que hago con el alfiler, ¿vale? A ver si lo veo. ¿Lo veis? El palillo, yo me he acostumbrado al alfiler, Rocío. Yo me he acostumbrado al alfiler porque es más fino que el palillo. Y luego sí, si me queda muy ancha, con un pincel finito limpio, le doy y lo retiro. Pero yo ya no pinto uñas con pincel. Eso lo hacía al principio, me volvía loca. A ver, yo sé que mucha gente las pinta con el pincel. Y las va a pintar con el pincel toda su vida. Pero yo ya no. Ah, la le he ido a dar y la quita entera. Otra vez el alfiler. Voy a dar un poquito. Fíjate solamente lo que es limpiar y se me ha ido entera. Ahora. Pues esta manita está preciosa. Y la otra manita que lo tenemos hecho con el... Aquí tengo este y hoy teníamos este. Que el baño púrpura lo veo azul. ¿Será verdad? ¿Vas a empezar otra vez con lo mismo, Rocío? ¿Vas a empezar otra vez con lo mismo? Nena, fíjate de mí, que te juro que es púrpura. Te mando una foto. No seas capulla, ¿eh? A ver. Te juro, otra vez me dice el baño púrpura. Nena, es púrpura. A ver, foto. Foto, foto, foto. Me voy a poner al lado de donde he pintado. Es que es por la luz blanca, vale, tienes razón, pero es por la luz blanca. Quito la luz blanca. A ver si se ve azul. Rocío, te la mando por WhatsApp. Y ahora me dices de qué color lo ves. Marisa. Rocío, pásasela a todas, de verdad, que te juro que es púrpura. ¿La has recibido? Rocío, ¿lo has recibido? Es azul, ¿eh? Es azul púrpura, vamos. Es púrpura, mi vida. No, es como un lila. Como el lila de los caramelos estos que comíamos de las lilas. Exactamente igual. Todas lo vimos azul. Bueno, pues vosotros lo tenéis que hacer, de verdad, que lo veáis lila como las lilas que nos comemos. Ese color de lila es. Creerme que no es púrpura, es lila. Pero es lila, ¿eh? No es azul. Rocío ahora no contesta. Ahora Rocío no contesta, porque la he quedado callada. La he quedado callada. Ha visto que no y la he quedado callada. Pues tú cuando lo estés haciendo en tu casa, Rocío, si tú lo ves azul, nada. Hasta que no lo veas púrpura, no pares. Porque te juro que es púrpura, ¿eh?
No es púrpura, es lila. Es color lila. El lila de toda la vida. Mira lo malita y aquí con ella. Que cómo la has visto, Rocío. Que me muero hoy, no llego a mi cumple. Pero ¿has visto el WhatsApp? Que te lo mandan por WhatsApp. ¿Lo has visto? Dice es azul o lila. Porque ahora dejas aquí a todas diciendo que es azul. No contesta Marisa. Ella va a su bola. Pero contesta ella no contesta. Dice que no llega a su cumple. Por eso no contesta, porque como no le vamos a tirar de las orejas, pues pasa de contestar. Vale. Esta tiene su manicura hecha ya. Me la he cepillado. La manicura francesa, no. A ver, no se os ocurre hacer una manicura francesa, que es lo más feo que hay, ¿eh? El efecto es como cuando está la uña que se va a saltar, que está como que te dan ganas de cogerla con los dientes y tirar de ella. Pues así. Si lo hacéis muy ancho, hacéis una francesa, y una manicura francesa en un bebé, está feísimo. Esto es que como la uña le hemos dado rojo, le hemos dado morado, le hemos dado... Ah, que lo ves moradito. La pues díselo a tus confis. Pues pásaselo a quien te lo pide, a quien te diga que sí es púrpura. Pásalo, pásalo. No, ese era... quería uno de limpiar, no de manchar. Este era el de limpiar. Ya está, esta mano. Yo sé que me he salido de plano, pero tenía que corregir esa mano. Es que está feísima. Es que está feísima. La tengo que corregir. Porque si horneo esto ya no tengo arreglo. Ahí me salgo de plano. Aquí sí que hay una manicura francesa horrible. Ahí. Es un poquito de blanco en la punta, nada más. Eso ya es otra cosa. Tengo esto, tengo esto, tengo esto. Y la otra también estaba hecha. A ver. Pues para el horno que me voy y saco la cabecita. Que la puse del revés. Qué bonita. Voy a quitar lo blanco para que la veáis. Me toca con la palma para abajo. Me toca con la palma para abajo, palma para abajo. ¿Por qué se ha quedado esto colgado? Oye, ¿se ha quedado colgado? ¿Se ha quedado colgado o no? Ah, no, porque le he tirado la toalla encima de mi teclado. Vale. 2. Para afuera. Y para afuera. Para afuera, para afuera. Ahí. Y a hornear. Ocho minutitos. Voy a quitar la luz así blanca para que lo veáis. Está precioso. Está preciosísimo. Ahora voy a poner la luz blanca, a ver qué más le damos. Nada, voy a darle el baño púrpura. Le voy a dar un baño púrpura. Mándale la foto a quien te la pida, porfi. ¿Vale? Le damos el baño púrpura, todo el kit. Para irle quitando el amarillito que tiene. Me vengo más aquí al centro, ¿verdad? Como es púrpura, pues todos los pliegues que también son púrpura nos los va a subir, ¿vale? Cuando vemos un baño púrpura, los pliegues nos los va a subir mucho, se van a notar aún más los pliegues.
A ver, esponja con látex. Voy a por ella. No la tengo, que se hincha. Esponja con látex. Lo secamos mucho. Y este lo horneo antes de dar el otro. Y luego doy el otro rojito. Que es un crisón muy, muy, muy... Pero en el tarrito, ¿qué es eso? A ver. No. Ah, dentro de la cabeza le metí papel porque ¿no os acordáis? En el primer vídeo se me cayó y se me chafó de un lado. Entonces le he puesto papel para que no se me deforme la cabeza. Pero se lo tengo que sacar ya porque le tengo que poner los ojos. Yo ya lo termino con los ojos puestos. Ya mañana arrancamos poniéndole los ojos, si queréis. Le quito el papel, le ponemos los ojos y los sellamos. O sea, mañana le damos... es que no sé si me va a dar tiempo. Sí. Este es el púrpura. Pero es que ahora le tengo que dar el otro baño, el crimson. Pero hasta que no salga el otro del horno, no. Está precioso. Es que ahí no se aprecia de verdad, lo estoy viendo. Mándame una foto, vale, voy. En la cabeza... Ah, en la cabeza sí se veía lila. Vaya, por Dios. Pero en el tarrito azul, vale, te lo juro que no se ve así. Pero se hace lila y ya está. Pues ya está lila, el color lila de los caramelos lilas. ¿Vale? A ver, ¿por qué le doy este? Porque me va a subir como el Egeli Purper. Es que es no lo sé si lo veis aquí, pero es que es el mismo. Lo que pasa es que no tiene negro. ¿Vale? Al tener los mismos colores me va a subir los pliegues, me los va a profundizar mucho más. Como le he dado mucho amarillo, el coral este lleva muchísimo amarillo. El primer día le dimos un baño amarillo, ¿vale? Porque los prematuros tienen mucho amarillo, pero ahora no quiero que se vea tan amarillo. José, es que está precioso. No sé si hacerle una foto y colgarla en comunidad, a ver si la puedo colgar en comunidad. Si es que se ve precioso. A ver si la puedo subir en comunidad. Todavía le falta, pero es que se ve... A ver, que no sé cómo hacer la foto ahí. Está mojado, ¿eh? Sabéis que en seco se ven más bonitos. A ver, ¿cómo se sube esta comunidad? Mientras que eso salta, y vais a comunidad y lo veis allí. Y voy a subir también el lila a comunidad. Tu canal, comunidad. Comunidad. No. No me deja subirlo mientras hablo, ¿por qué? No me deja subirlo mientras hablo, no entiendo por qué. Tu canal, vale, y ahora me voy a comunidad. Compartir un avance próximo, no quiero un avance. Ah, foto. A ver. Es que estoy esperando que termine de hornear. Ahora lo subo a comunidad, de verdad, es que no me deja.
Seguir escribiendo. Publicar, no, es que no me lo publica. Nada, debe ser porque estoy en directo. No os preocupéis que, igual que este se ve coral y yo ahí lo veo como un melocotón. Y el color es coral. Voy a sacar las dos fotos y las subo a comunidad juntas. Vamos a ver, voy a sacarla mientras que está eso en el horno. Voy a sacar las dos fotos. A ver, la luz, ¿es por la luz? Bueno, pues luego las trato de subir a comunidad, no os preocupéis. Estoy esperando que termine el horno para meter la cabeza, porque le he dado un baño púrpura y ahora le voy a dar un baño crimson. Joder, está de bonita, me encanta. ¿Y cuánto le queda a esto? Que le quedan 5 minutinos. Bueno, pues me pongo a veros. A ver si nos llega a esto. Ay, ay, ay. Y me pongo, ¡ay! Lo subió demasiado. ¿Dónde va, Keka? Ah, porque lo tengo acercado. A ver, ¿cómo lo alejo? ¿Así? No. ¿Cómo se alejaba esto? ¿Así? Tenía que cerrar. Ahí lo tengo. A ver. No, más para abajo. A ver, que lo bajo un poquito. Ahí. ¿Ahí me veis? Sí, ¿verdad? A ver, pues me queda el púrpura que le voy a dar a los dos. Ahora en cuanto termine eso salta y le doy el púrpura, ¿vale? Cuando salte esto meto la cabeza. Y luego le doy el crisón y ya está. Entonces, mañana le vamos a dar el crisón y lo vamos a sellar y ya está, y no le vamos a hacer nada más, ¿vale? O sea que mañana el directo va a ser muy poquito. Va a ser darle el púrpura a las extremidades y os se lo dejo dado si acaso yo ahora para que... Pero mira, es de mi mismo color. Es que es del mismo color. Mira, mira, ahora que me estoy viendo. No sé si lo veis por aquí. Que es del mismo color el pelo. Así que es púrpura. y hacemos eso, ¿vale? Entonces, la llegan con retraso y por eso no se entera. A ver. Vale. Oh. No se entera de nada, se lo puse por WhatsApp y todo. Ahora no sé dónde deja el teléfono de WhatsApp, no te lo puedo creer. Pues mañana hacemos eso, ¿te parece? Pero que estoy contestando, te escribo mucho. Marisa ya se mea. Qué bonita eres. Bueno, cariño, que mañana hacemos eso. Mañana le damos el wash de Crimson, o si queréis se lo damos ahora, cuando salga esto de la... Pero es que no, porque tengo que esperar 8 minutos y estar aquí para estar 8 minutos. Le he dado el púrpura a la cabeza, ahora se lo voy a dar a las extremidades, ¿vale? Y estar aquí esperando 8 minutos para dar el crimson me parece un poco puturri de foie, ¿no? Si queréis lo hago, a mí no me importa. Pero... Y mañana ya sellamos el kit. A ver, que lo estoy sacando, que me quemo y meto la cabeza. Porque a este le tengo que dar el púrpura. ¡Au! Que me quemo. Ya le meto la cabeza. La otra vez la metí boca abajo, ahora la meto boca arriba. Eso es. Una para abajo, una para arriba. Cuando acabo de quitar el horno, cuando lo acabo de quitar y automáticamente lo vuelvo a poner, ¿vale? No pongo 8 minutos, pongo 6, porque el horno está pelando y aparte que es un guas, ¿vale? Esto está que quemará mucho, no lo puedo hacer. Le voy a dar el guas, púrpura, le voy a dar el guas, crisón. Y con esto y un bizcocho, pues yo creo que hasta mañana a la hora que os dé la gana, cuando queráis. Mañana nos ponemos y hacemos el baño crimson, o si queréis se lo dejo echado y arrancamos directamente con el sellado. ¿Os parece bien? Y ya lo dejamos mañana ya sellado. Le pongo los ojitos y lo dejamos sellado. Porque lo quiero sellar, me falta ponerle pestañas y pintarle pelo. En el sellado os voy a enseñar cómo sello la cabeza. Yo no voy a hacer pintar pelo aquí en directo porque es que lo pinto muy mal. Me toca borrar mucho, no tengo una técnica muy definida de pintar pelo y hasta que me queda...
a lo mejor conecto un poquito para que veáis cómo sí pinta el lápiz, ¿vale? Cómo tenéis que sellar para que sí que pinte el lápiz, pero quiero ver cómo le pone pestañas. ¿Quieres ver cómo le pongo? Otra igual. Pues yo las pestañas se las pongo para abajo. Y mira que los ojos abiertos, porque luego las peino para arriba con el ZIC, las peino para arriba, horneo, y cuando se secan, que se han quedado totalmente para arriba, pues ya las recorto y eso, pero las pongo para abajo. Y quiero que veáis, no supe hacerlo. Vale, entonces, os quiero enseñar cómo sello en la cabeza para que el lápiz nos pinte, ¿vale? Por eso voy a pintar algo con lápiz. Voy a sellar la cabeza, voy a sellar todo el kit y cómo hay que sellar la cabeza para que el lápiz pinte, ¿vale? Porque si selláis de otra forma, el lápiz no va a pintar. Entonces, sabéis que tenemos en WhatsApp, hay un grupo que era el de MPR, pero que luego lo cambié, que es un grupo de apoyo para Quebelca, para que estéis ahí todas y cuando vayáis viendo cómo se hacen las cosas y todo, que yo pueda dirigir a la gente ahí para que entre todas le ayudéis a que usen Quebelca, ¿vale? Claro, a mí no me pinta porque sellas como si no hubiera un mañana. Y lápiz blando, Rocío. Sabes que cualquier acuarelable lo tienes en dos versiones, tienes el blando y el fino, el duro. Tiene que ser el blando, ¿vale? Ese que no dura nada y que tienes que sacar punta cada 3x4 y te lo cargas con dos de pipas, pues ese tiene que ser el blando, ¿vale? Y nada, pues que nos vemos mañana, ¿vale? Artistas y artesanas Reboner, mis queridísimas tallerinas, que os quiero un montonazo y que muchísimas gracias por estar ahí. Besitos, cada día los hago más largos, ya os vale, ¿eh? Adiós con el corazón, que con el alma no puedo.